Nuestras Biblias en español son una traducción de 3 idiomas en los que originalmente fue escrita: el hebreo y el arameo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo. De las 2 lenguas del Antiguo Testamento, el arameo es una lengua muerta, es decir, que ningún pueblo o nación al día de hoy habla esta lengua, y de hecho es una de las razones por las que en muchas traducciones se mantiene el arameo original, porque no hay forma de corroborar que la traducción sea realmente correcta. Ahora, regresando a nuestra Biblia en español, hay 2 tipos de traducciones, y no es que una sea mejor que otra, simplemente son enfoques distintos que al final vienen y se complementan. La traducción literal, por ejemplo la Reina Valera, y la traducción idiomática, como la Nueva Versión Internacional, o la parafraseada, como Dios habla hoy. Para entender mejor esto, quiero que hagamos un ejercicio. La traducción literal de 1 de Samuel 24:3 dice: y cuando llegó un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Qué entró a hacer Saúl? Dice que a cubrir sus pies. ¿Pero qué es esto? Esta frase está traducida literalmente del hebreo, y es una frase que no utilizamos ni en el español ni en nuestra cultura. Entonces no importa cuánto nos esforcemos por entender, si alguien que sepa qué significa esta expresión de cubrirse los pies en hebreo viene y nos explica, vamos a ser incapaces de comprender. Y aquí es donde entra en juego el otro tipo de traducción. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice: por el camino llegó un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró ahí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Creo que en este punto no hacen falta mayores explicaciones. Dice que Saúl entró a hacer sus necesidades fisiológicas, a cumplir con el llamado de la naturaleza. Por si las moscas, es una frase que se utiliza en algunas regiones de habla hispana y que comprendemos. Si es la primera vez que escucho esta frase, sencillamente significa por si acaso. Bueno, esta frase es una frase que no puede traducirse literalmente a otros idiomas. Si usted lo hace, no lo van a entender y le va a tocar explicar el significado de esta frase. Los 2 tipos de traducciones son importantes porque una nos da elementos culturalmente relevantes al escrito, y de hecho nos lleva a estudiar y a comprender la mentalidad de la época y la mentalidad con que fue escrito el texto originalmente. Mientras que la otra nos permite agarrar una vía rápida para entender mejor lo que se está expresando en el texto, sin tener que meternos a estudiar toda la historia, los usos y costumbres de la época y demás cuestiones. Para el estudio siempre recomiendo utilizar una traducción literal como base y una traducción idiomática como apoyo. Porque si estudiamos solo la traducción idiomática, al estar adaptada a nuestro lenguaje y cultura, corremos el riesgo de entender incorrectamente algunas secciones por la falta del contexto cultural de la época. Y créanme que esto ya ha sucedido muchas veces en el pasado. Si usted tuviera en su mano algunos de los originales de los que estamos hablando, va a notar una diferencia sustancial. Y es que los originales no tienen capítulos, no tienen versículos, ni tienen los títulos que aparecen en negritas en algunas partes. Todos estos fueron añadidos en la traducción. Los capítulos y versículos son para un manejo más sencillo de las escrituras, pero fueron colocados de manera bastante arbitraria, y por esto hay que tener bastante cuidado a la hora de basarnos en ellos. Por ejemplo, si vamos al libro primero, al Génesis, el primer relato de la creación no termina en donde termina el primer capítulo, o sea el verso 31, sino que sigue hasta el final del versículo 3 del capítulo 2. Si se fija, hasta el final del versículo 3 del capítulo 2, a Dios se le viene nombrando simplemente Dios. Pero a partir del versículo 4 del capítulo 2, se le empieza a llamar Jehová Dios o Dios Señor, dependiendo de la traducción que tenga. Esto se debe a que estos 2 relatos de la creación pertenecen a 2 colecciones distintas de documentos. El del capítulo 1 pertenece a la colección Eloísta, y a partir del verso 4 del segundo capítulo es la colección Yavista. Otra diferencia con respecto a los originales y nuestra traducción
es que los libros de Crónicas, Samuel y Reyes son libros completos, pero que se dividieron para un mejor manejo. En su Biblia, por ejemplo, usted tiene primero y segundo de Samuel, pero en los originales usted solo tiene Samuel. Las dos partes son un solo libro. El canon del Antiguo Testamento también tiene algunas diferencias y peculiaridades con respecto a su contraparte en hebreo. El canon cristiano lo dividimos en varias secciones. La primera es el Pentateuco, que consiste de 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego están los libros históricos que son Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Ruth, Tobías, Judith, Esther, Macabeos. Luego están los libros poéticos y sapienciales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Y finalmente están los libros proféticos que se dividen en mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel. Y los menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Por otro lado, el canon hebreo se le conoce como Tanakh, y Tanakh es un acrónimo de Torah, que significa enseñanza, Neviim, que es profetas, y Ketubim, que es escritos. La Torah está compuesta por los 5 libros de la ley, y son los mismos que componen el Pentateuco cristiano, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Neviim o profetas se dividen en 2, anteriores que son Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y por último el Ketubim, que son los escritos, y se compone de Ruth, Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Daniel, Esther, Esdras, Nehemías, Crónicas. Si usted es evangélico, habrá notado que mencioné algunos libros del Antiguo Testamento que no vienen por ningún lado en su Biblia. Esto se debe a que los escritos hebreos no admiten como libros canónicos a Tobías, Judith, Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, ni algunos elementos que se le agregaron a Esther, a la carta de Jeremías y algunas adiciones al libro de Daniel. Todos estos fueron escritos en griego fuera de Palestina durante un periodo de 400 años donde Dios no habló con el pueblo de Israel. Este periodo se le conoce con el nombre de periodo intertestamentario. Y esta es la razón de que estos libros no se admitan como inspirados por Dios, y no por los evangélicos, sino por los judíos, que es de donde provienen algunas de las traducciones. Las traducciones que utilizan los evangélicos generalmente provienen de los escritos hebreos, mientras que las traducciones católicas provienen de esta famosa traducción al griego, conocida como Septuaginta, que es donde se encuentran estos escritos deuterocanónicos que hemos mencionado. Seguramente habrá visto y escuchado a algunas personas que hablan de las palabras originales del texto bíblico. Y muy seguramente se haya preguntado de dónde consiguen esta información, cómo es que conocen la pronunciación si a duras penas dominan el español, cómo saben qué significan, cómo saben en cuáles versículos aparecen. Bueno, el conocer las palabras originales es de suma utilidad, porque nos permite estudiar estas palabras en varios contextos y ampliar o reducir el alcance de su significado. Y nos ayuda a ser más precisos en nuestro trabajo de interpretación. Y cada uno de los 2 idiomas en los que está escrito tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, el griego es un idioma preciso y conciso. No existe el doble sentido ni las ambigüedades, a diferencia de nuestro español, en donde podemos hasta insultarnos de una manera que suene muy elegante. Y el hebreo es un idioma pictográfico, en el que cada letra tiene un significado por sí mismo, como en el chino o los kanjis japoneses, en donde el símbolo por sí mismo significa una cosa, pero en conjunto puede formar ideas más complejas con otros símbolos. Para conocer las palabras en el original, ya sea griego o hebreo, utilizo esta página que se llama bibliaparalela.com. Si usted quiere invertir algo de dinero en herramientas para el estudio, le recomiendo ampliamente la concordancia exhaustiva Strong. Tiene un costo de unos $40 y hay varios lugares en donde puede adquirirla, por ejemplo Amazon o en alguna librería. Incluso puede conseguirla usada por un precio menor.
Lo importante es que tendría al alcance de su mano todo lo que le voy a explicar a continuación, para que lo tenga en cuenta. En esta página vamos a utilizar la versión Reina Valera de 1909 con números de Strong, que viene siendo esta de aquí, la cuarta contando de izquierda a derecha, RVS. Damos clic y nos llevaría automáticamente a esta versión. Para mostrarle el procedimiento que yo utilizo, creo que no hay mejor manera que un ejemplo. Vamos por ejemplo a Marcos 11:11. Para localizar la cita tenemos que utilizar los campos de la parte superior. En el primero buscamos el libro, en este caso es Marcos, nos va a llevar al libro. Luego en este segundo campo buscamos el capítulo, que viene siendo el 11. Y aquí tendremos el capítulo completo. Solo nos resta encontrar el versículo que nos interesa. En este caso queremos enfocarnos en el número 11. Dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Para poder ver el original de cualquier palabra, solo es cuestión de hacer clic sobre ella. En este caso me interesa la palabra templo, entonces doy clic y me va a mostrar esta página. Aquí en la parte superior me va a mostrar la pronunciación y por aquí la escritura en griego y algunos otros datos. Sin embargo, la parte más importante es esta sección que está a la derecha, en donde nos dice en cuáles otras citas aparece esta palabra. Esta concordancia nos dice que esta palabra griega aparece 71 veces en todo el Nuevo Testamento. Aquí nos muestra 25. Pero para poder verlas todas, simplemente damos clic sobre este enlace. Lo que yo hago es leerlas todas y leer un poco el contexto de cada cita bíblica para ver de qué manera se utiliza esta palabra en la Biblia. Al leer todas estas citas nos vamos a dar cuenta de que siempre que aparece la palabra Hierón, nos está hablando del templo físico, de la edificación de piedra. Vamos a tomar una muestra, por ejemplo, Hechos 3:2. Dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, al que ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí aparece 2 veces la palabra templo, y es esta palabra que vimos anteriormente, hierón. Entonces en todas estas citas en donde aparece la palabra templo, se está hablando del templo físico, de la edificación de piedra, en donde el judío iba, se reunía y llevaba a cabo su culto. Ahora si regresamos y buscamos otra cita, por ejemplo, Juan 2:19, dice: respondió Jesús y díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí aparece nuevamente la palabra templo en nuestras traducciones, pero si vamos al original, nos vamos a dar cuenta de que se utiliza otra palabra completamente distinta. En este caso es naos. Como nosotros ya conocemos el final de la historia, sabemos que Jesús en este verso no está hablando del templo de piedra, sino de su propio cuerpo. De hecho, si regresamos y avanzamos un poquito al versículo 21, aquí nos hace la aclaración, dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces tenemos esta otra palabra, naos, que también se traduce como templo en nuestro español, pero no está hablando de un templo físico, sino de un cuerpo. Y ocurre exactamente lo mismo. Si vamos a la concordancia y leemos cualquiera de las citas que podemos encontrar aquí, podemos ver que se respeta el sentido de la palabra. Si tomamos, por ejemplo, 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y de hecho el apóstol Pablo nos explica claramente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y vemos que se respeta el sentido de esta palabra, ya que no está hablando de un templo físico, de una edificación, sino de un cuerpo.
que viene a ser templo de Dios o del Espíritu Santo. Ahora, con este conocimiento podemos traer más luz sobre algunas escrituras. Una de las que más me llama la atención es 2 Tesalonicenses 2:4. Vemos que aparece aquí en la concordancia, que es naos. De hecho, si vemos el contexto un poco, vemos que habla de la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y de esto he escuchado un par de interpretaciones, pero cuando lo estudié me di cuenta de que andaban un poco perdidos. Dice el versículo, el cual se opone, hablando del hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Templo, recordando, es la palabra naos y habla de un cuerpo. Entonces este cuerpo no es un templo hierón, no es un templo físico, sino un templo naos, un cuerpo, que es el templo de Dios. Y en resumen, esta es la metodología que yo utilizo para conocer las palabras en el idioma original. Y puede tranquilamente utilizarse en un teléfono o en una tablet. Aunque le repito, si tiene el recurso, le recomiendo que invierta en la concordancia exhaustiva Strong. Muchas de las veces es más cómodo estudiar con libros que con la computadora. Conocer las palabras en el original es útil solo cuando queremos ampliar el conocimiento de una palabra en específico o para corroborar lo que otra persona dice. La mayoría de las veces no nos va a arrojar mucha información nueva, por lo que no es una herramienta que suele utilizarse mucho.